Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Bienvenidos de nuevo a un capítulo nuevo del Viaje a la Mente, en el que hoy en particular vamos a trabajar con algo que nosotros estamos súper acostumbrados, que no solemos manejar y que crea confusión, tensión, que es los opuestos, que son los opuestos. Y hoy vamos a viajar al viaje vibracional de los opuestos. Los opuestos sabéis que siempre son detonantes. Blanco-negro, arriba-abajo, me quiere o no me quiere, sí pero tú me has hecho. Generalmente el hecho de que la ley de Murphy exista es más bien extraño. ¿Por qué? ¿Por qué razón el mundo se comporta de un modo a veces tan desagradable? O tenemos la sensación de que es desagradable con nosotros. O es solo una opinión, una conjetura, una creencia. La tendencia está definitivamente ahí y a veces parece que no hay escapatoria. Entender la conciencia de tu vibración, la atención, y conforme la vamos desarrollando, funciona como un reloj, liberándonos a todos de numerosos problemas que tienen un origen en la memoria, en el pasado, en la afección por los péndulos. Tan pronto como tú sueltes y dejes de coger al mundo por el cuello, el mundo inmediatamente se volverá amistoso y obediente. Pero si tú no vas a soltar, andarás por ahí como un imán, atrayendo todo lo que se oponga a ti. Pero no hay solamente esta ley que podemos llamar ley de la mala suerte. Tan pronto como los opuestos se encuentran, las cosas se suelen agravar. La conocida ley de la unidad y la lucha de los opuestos, cuyo significado está en su nombre, se ha convertido ya en una escuela de conocimiento. ¿Por qué existe realmente esta ley, la ley de la unidad y la lucha de los opuestos? Ya hemos descubierto la causa de una omnipresente unidad de los opuestos. Juntando a los opuestos juntos, las fuerzas equilibrantes restauran el equilibrio. Entonces, ¿por qué están los opuestos siempre en un estado de lucha continua? Uno pensaría que debería ser al revés. Dos fuerzas opuestas colisionan, se extinguen una a otra y se calman, pero no. Los opuestos continúan en cólera, uno con otro, hasta que entran en lucha. Y si tú no separas a los peleones, continuará para siempre. No necesitas ir muy lejos para encontrar ejemplos. Tú mismo puedes confirmar que el mundo te pone de los nervios de vez en cuando. Por supuesto, la extensión y la naturaleza del impacto son diferentes para cada uno, pero generalmente se reduce a esto. Si en un momento dado algo es capaz de ponerte fuera de equilibrio, por algún motivo parece suceder justo en tu contra. Ocurre lo siguiente: si estás preocupado o ansioso por algo, tus nervios se tensan, al menos parcialmente, y entonces cierto bufón aparece y empieza a saltar y a berrear, de modo que tus nervios se tensan aún más. A medida que te vas irritando, el bufón empieza a saltar por ahí aún más furiosamente. Hay muchos modos de aumentar la molestia. Pongamos que tienes mucha prisa en ir a alguna parte y no quieres llegar tarde. El bufón inmediatamente se frota las manos y exclama: bien, vamos allá. Desde ese momento todo está funcionando en tu contra. La gente te bloquea el paso y pasa por delante tuya. El coche de delante se para, el semáforo cambia de color. Todo el mundo se pone en contra. Necesitas, por ejemplo, rápidamente atravesar una puerta, pero una cola de perezosos se alinea literalmente frente a ti, por ejemplo, en un supermercado. Lo mismo sucede cuando conduces, cuando tienes que coger un autobús y se retrasa, todo conspira contra ti.
Por supuesto, tú puedes atribuir algo de esto a la percepción. Cuando tienes prisa, parece como si todo el mundo se pusiese en modo lento. Pero hay también señales obvias. El ascensor o tu coche se rompen. Se produce de repente un atasco. Se pone a llover. Esos ejemplos yo creo que los hemos vivido absolutamente todo. Si estás preocupado por algo y estás tenso, la gente a tu alrededor empezará a hacer precisamente las cosas que te molestan y las harán justo cuando te hubiera gustado que te dejaran en paz. Mientras más fuerte es tu tensión, más te molesta la gente de alrededor. Pero hay un hecho interesante, ellos no se están comportando así deliberadamente, incluso no se les ocurre que su comportamiento podría causar pesar en alguien o en ti. ¿Qué les hace comportarse de tal modo? Hay generalmente un montón de huecos en la psicología del inconsciente. Por extraño que pueda sonar, la mayoría de los casos la gente es llevada por motivos subconscientes, pero incluso esto no es tan sorprendente como el hecho de que la fuerza conductora que configura los motivos inconscientes no está dentro de la psique humana, sino que es externa a ella. Esta fuerza está representada por entidades invisibles, pero reales de información energética, que son creadas por la energía mental de los seres vivos. Y por cierto, cuando tú estás así, cuando yo estoy así, estoy generándola. Y son llamadas péndulos. Se ha dicho mucho sobre los péndulos en estos capítulos anteriores. Seguimos hablando de los péndulos. Ellos siempre aparecen en lugares donde puedes encontrar una buena carga de energía conflictiva. No obstante, no deberías suponer que esas entidades son capaces de conspirar y de realizar una intención consciente, aunque hay algunos péndulos que son así. Los péndulos, como las sanguijuelas, pueden sentir la polarización como una irregularidad en el campo energético e intentan morder en él. Pero eso no es lo más horrible. Lo más horrible es que no solo engullen energía conflictiva, sino que de algún modo también hacen comportarse a la gente de un modo que les hará generar incluso más energía conflictiva. Ellos hacen todo lo que pueden para que la energía siga desbordando. Los péndulos tiran de la gente por cuerdas invisibles y la gente obedece como si fueran marionetas. No está claro aún cómo exactamente los péndulos manipulan la motivación de la gente, pero lo hacen bastante eficazmente. La clara conciencia de una persona es inaccesible a los péndulos, pero ellos pueden fácilmente actuar sin eso. El subconsciente lo hará igual de bien. Por regla general, todo el mundo está en un grado variable dormido, despierto. Hacemos muchas cosas automáticamente, de una manera relajada, sin ser someramente conscientes de lo que está pasando. Ahora mismo, yo no estoy dormido y estoy claramente consciente de lo que estoy haciendo. ¿Y por qué estoy haciendo esto de esta manera en particular? Esto es lo que se llama la conciencia de la vibración, que es igual a la atención. El nivel de conciencia es particularmente bajo cuando estamos en casa o en una multitud. Cuando estamos en casa en privado, la necesidad de autocontrol aumentado es baja. Y por esa razón nos comportamos de una manera relajada, casi amodorrados. En una situación afuera, pero con un circuito íntimo de amigos, es lo opuesto. Nuestra consciencia está en su máxima actividad y está preocupada por el autocontrol. Pero en grandes reuniones, nuestras acciones pueden ser espontáneas y al mismo tiempo correlacionadas con los principales impulsos de la muchedumbre. Para mostrar un péndulo en funcionamiento, utilicemos el ejemplo más directo. Vas caminando detrás de un transeúnte por la calle y luego le alcanzas. Tan pronto como tú decides moverte a la izquierda para dejarle atrás, él da un paso en la misma dirección como si bloqueara tu camino. Tratas de pasarle por la derecha y otra vez involuntariamente se vuelve en la misma dirección. ¿Qué le hace al transeúnte cambiar de dirección? Después de todo, él no puede verte. ¿Y por qué debería de preocuparse de que tú vayas a rodearle? Cuando quizás puede de algún modo sentir que te aproximas con su espalda e inconscientemente no deje a un competidor pasar por delante de él. Tal explicación parece la más lógica y sin embargo eso no es lo que está sucediendo.
Cuando se habla de instintos en el mundo animal, la rivalidad siempre ocurre en situaciones donde las partes opuestas están frente a frente. Un péndulo, eso es lo que provoca que el transeúnte se mueva hacia el lado, trabaja en provocarte. La gente camina sin pensar mucho en cómo colocar sus pasos para moverse en línea recta. En ese sentido estamos dormidos y por tanto de vez en cuando la línea de nuestros pasos cambia a un lado o al otro. La motivación, esto es la elección de la dirección, yace en el subconsciente, que no está siendo controlado en ese momento y de ahí que está potencialmente abierto a la influencia de un péndulo. Es decir, hay una carencia de conciencia. Seguimos, en ese momento te aproximas al transeúnte y haces un intento de rodearlo. Esto es, en esencia, un conflicto, aunque sea mínimo. Con la finalidad de aumentar la energía conflictiva, un péndulo fuerza al transeúnte a dar un paso involuntariamente hacia el lado para bloquear tu paso y así agravar la situación. Aún así, un péndulo no actúa deliberadamente porque no tiene una intención consciente. Las fuerzas equilibrantes hacen su trabajo igual de inconscientemente. De nuevo, me gustaría enfatizar el hecho de que aquí estamos hablando sobre ciertos procesos, el mecanismo de los cuales es aún poco claro, y no sobre el comportamiento inteligente llevado a cabo por seres llamados péndulos. Estamos solo tomando nota de manifestaciones aisladas, irregularidades del mundo de la información energética, vibracional. No tiene aquí sentido arguir qué tipo de péndulo está operando en cualquier situación dada, de dónde viene y cómo maniobra para influirnos y qué sucede ahí realmente a nivel energético. No vamos a ser capaces de ver el sentido apropiado de todo ello. Lo único que importa es la principal conclusión siguiente. Si las fuerzas equilibrantes hacen chocar a los opuestos, entonces los péndulos hacen todo lo posible por inflamar la energía del conflicto que ha surgido. Tal es la ley del péndulo. Las interminables luchas de los péndulos, sean en las filas familiares o en los conflictos armados, son todas conducidas cumpliendo esta ley. Si hay una oposición, los sucesos siguientes se desarrollarán hacia la escala del conflicto. No importa lo que ocurra, incluyendo una reconciliación temporal o decorativa. Donde la ley del péndulo está en funcionamiento, una mente racional no tiene poder. Esa es la razón por la que las acciones de individuos aislados, así como de países enteros, están muy frecuentemente más allá de cualquier sentido común. En situaciones de conflicto, los motivos de la gente están en poder de un péndulo. Y así es como obtienes el extraño efecto en el cual tus acciones pasadas parecen haber sucedido como en un sueño. ¿Dónde diablos estaba mi mente? ¿Y por qué se me metió eso en la cabeza para comportarme de esa manera? Bueno, porque actuaste sin ser consciente de lo que estabas haciendo. Solo después, cuando la conciencia no está sujeta ya a la influencia externa, los acontecimientos pueden ser adecuadamente apreciados. Los parientes y seres queridos luchan y se separan porque están convencidos de que son incompatibles. Sin embargo, hubo momentos de felicidad en que todo fue tan estupendo y luego de repente uno de ellos cambia y se vuelve hostil. Su comportamiento de ningún modo corresponde a la manera en que era antes. Hace literalmente un momento era de otra forma. Esto nos suena a todos, supongo. Efectivamente, no es que nadie cambie. El hombre se comporta de un modo completamente inaceptable hacia su pareja porque el péndulo le fuerza a ello. Un péndulo controla los motivos subconscientes de individuos opuestos y este control está encaminado a aumentar la energía conflictiva. La gente no es consciente de que se les ha hecho instigar una confrontación. Ellos pueden actuar completamente irracionalmente e inapropiadamente. Este efecto es particularmente notable en los crímenes crueles. Solo es después en el banquillo donde el criminal recuerda sus acciones pasadas con perplejidad. Hay gente que no, pero otros que sí. Es como ser un zombi. Así es. Los péndulos son la fuente, esto es importante entenderlo,
universal del mal. Solo se necesita emplear un poquito de tiempo observando y se volverá absolutamente claro. Independientemente de cuál sea la relación entre dos fuerzas opuestas, todo se mueve hacia aumentar la energía conflictiva. Incluso si la lucha se extingue, el receso durará solo un corto tiempo y el conflicto estallará con nueva fuerza o continuación. Por supuesto, hay diferentes tipos de péndulos y son destructivos en un grado variable. Muchos de ellos son bastante inofensivos. Por eso nosotros hemos de entender que esto que estoy contando también es un péndulo. Solo que a diferencia de los otros péndulos, la intención que tiene es entrar en libertad, salir en libertad y ofrecernos, a mí el primero, la posibilidad de entender qué está pasando. Cosa que no ocurre con los otros péndulos, con los péndulos negativos. Lo más importante es no ser una marioneta y actuar conscientemente, de modo que puedas sacar partido de estas estructuras. Pero ¿cómo podemos liberarnos de esta influencia? Despierta y hazte consciente del modo en que un péndulo está intentando manipularte. Entender qué está pasando es ya la mitad de la batalla. El poder de la influencia de un péndulo está en proporción inversa al conocimiento consciente. Tiene poder sobre ti mientras estés durmiendo o despierto, o durmiendo despierto. Porque a veces pensamos que estamos despiertos y lo que somos es una pura reacción. Amor al péndulo. Primero de todo, no tomes parte en las batallas destructivas de los péndulos. No contestes, no reacciones. Ha salido mal la paella que ha hecho tu mami. La ha hecho con cariño. ¿Por qué tienes que agravar el péndulo? Entrar en el péndulo. Repito, no tomes parte en las batallas destructivas de los péndulos si tú personalmente no tienes necesidad de ello. Cuando estés en una multitud necesitas bajar de la escena de acción al auditorio, dar la vuelta y despertar. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Soy consciente de lo que está pasando? ¿Para qué necesito esto? El despertar del sueño despierto debe estar precisamente articulado como he contado en capítulos anteriores. Ahora mismo no estoy dormido y estoy claramente consciente de lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo de este modo en particular? Si te provees de tal constancia de la situación, todo estará bien. Pero si no, entonces en cualquier situación conflictiva, incluso la más minúscula, serás una marioneta. Las cosas son más complicadas cuando hay algo que te molesta. En ese caso, el bufón saltará por ahí mientras tus nervios se tensan. Esto habitualmente significa que un péndulo ha captado tu atención en un lazo de captura. Para librarte del péndulo necesitas volverte indiferente. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. Por ejemplo, los vecinos que te están molestando con música que tú realmente odias. Tu tarea es desengancharte del péndulo de cualquier manera posible. Pero obligarte a refrenarte de reaccionar es precisamente imposible. No tiene sentido intentar reprimir tus emociones. En su lugar, deberías dirigir tu atención hacia otra cosa. Intentar oír tu propia música, pero no demasiado alto, solo lo suficientemente alto para no oír la música de los vecinos. Encuentra otros modos de distraerte. Si te las arreglas para ocupar tus pensamientos con otras cosas, tus vecinos se callarán. El mismo mecanismo funciona en otros casos. Si el bufón está saltando, eso significa que tu atención ha sido atrapada de nuevo en un lazo de captura. Has sido atraído al juego de un péndulo, con el fin de aumentar la energía conflictiva. Para liberarte del lazo de captura tienes que desconectar tu atención. En esencia, todo no es tan malo como parece. Las cosas no van a suceder en contra si dejas de dormir despierto. Puedes estar pensando que todo lo mencionado hasta aquí es un terrible sinsentido. Por supuesto, no es fácil acostumbrarse a la idea de que ciertas entidades son capaces de controlarnos. Aceptar este conocimiento o no es una cuestión de elección personal, porque en realidad el que ha decidido que eso ocurra así eres tú. Pero no es que tengamos que creer. Simplemente yo os invito a observar
y sacar vuestras propias conclusiones. El otro día hice un audio de Rudolf Steiner y que hice algún comentario, y a alguien que no le gusta a Rudolf Steiner dijo que era un chanta. Puede ser que fuera un chanta. No lo conocí. Igual que cuando hablo de muchas personas no los conozco, hablo de sus textos. Yo la diferenciación que hago, o la que me sirve, es siempre y cuando no me obliguen a nadie, sobre todo en este descubrir personal, no me obliguen, no me demanden, no me exijan, no me castiguen, no me condenen y me puedan y me permitan entrar en libertad y salir en libertad sin decirme ese es el sistema perfecto para conseguir lo que quieres y todas estas cosas. Yo escucho. Cuando las cosas se ponen severas y alguien se apropia de la verdad, pues es cuando estoy un poquito más atento. Pero bueno, es que es muy complicado porque después, cuando empezamos a despertar y nos vemos que nos hemos tragado las religiones como si nada y tantas otras cosas como si nada, y todavía nos cuesta soltar, ¿no? Esto del sacrificio, fuerza de voluntad. Pues a veces pueden ocurrir estas cosas, pasan estas cosas. Me pasó con Krishnamurti, como ya sabéis, y a otros os ha pasado. Me pasó con Joe Dispenza. Me pasó hace poco con Edgar Tolle, que sacaba un tuit de 20 segundos, que no lo hace Edgar Tolle. Edgar Tolle pasa del tuit, del Twitch, del Instagram y tiene un equipo de fútbol. Entonces, estas cosas así. Pero no importa. Yo simplemente, si puedo entrar en libertad y salir en libertad, si nadie me quiere capturar, meter en el grupo, meter en la secta, si puedo combinar lo que quiera y me puedo ir a lo esencial, que a día de hoy lo esencial mío es la conciencia de la vibración, que es igual a la atención, el movimiento de la energía ligado al anterior y el silencio. Yo no tengo problema en leer a nadie, incluso que tenga puntos o populistas o de gurú o de saber toda la verdad. Me lo puedo saltar y quedarme con lo que me gusta. Dicho esto, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana vamos a trabajar un poquito en esta vibración con la regla del péndulo. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.